¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Vamos a tratar de que sea un video cortito, vamos a ir al punto. No sé si recordarán, calculo que sí, porque fue bastante recurrente y me sentí bastante zarpado. Cuando compré las dos cartucheras grises que se desintegraron dentro del bolso Watfow, el roce con otras herramientas, a esas sí, verdaderamente las cuidé, de hecho las sigo cuidando. Primero y principal porque no entra ni siquiera una llave francesa de 12 pulgadas, en la que me supieron regalar, obsequiar o canjear por otras cosas en su momento. Entraba todo, era resistente, ha pasado de todo con esas cartucheras, con la naranja, una sola naranja. Me dejó a gamba el cierre, pero estaba más que paga ya esa cartuchera, o sea, las pasó todas. Nada que decir, inapelable e inobjetable la calidad. Bueno, como me acostumbré a trabajar con eso, digo, voy a comprar una para casos de plomería, otra para casos de electricidad. Y bueno, pero para cortar con la hegemonía del naranja, que bueno, todos asocian a determinado canal, el de la esvástica de herramientas, dije voy a comprar la misma calidad, pero en gris y negro. Lo hablé con el vendedor, le conté la experiencia, me dijo, hay dos calidades, una te sale tanto y esta te sale, creo que en su momento la pagué 17 pesos cada una. Listo. Bueno, las retiré. Visiblemente se veían más chicas. Yo pensé que había sufrido estiramiento la naranja. Bueno, no. Era más grande. Nada. Cuestión que he sido víctima de... Víctima. Ajá. He sido víctima de dichos, está mal de la cabeza, el esquizofrénico. Hay un muchacho, un señor bastante fanático del canal de la esvástica, de herramientas, que cuando por ahí sube un video donde no se ve absolutamente nada, le dice genial, qué bueno, espectacular. De hecho hay un short de dicho canal donde está probando un tubo Durol que no se ve nada, dura 9 segundos y le pone, excelente tubo, se nota el torque de esa máquina. Bueno, nada, creo que se llama el muchacho este, no sé si lo quiere mucho al otro o me odia mucho a mí, pero bueno, siempre va al canal de la esvástica, de herramientas, y me da con un palo. Y el otro, que yo no puedo leer lo que él responde, porque obviamente estoy bloqueado, pero puedo leer comentarios, pero no de él. Avala esos comentarios porque si quisiese mantenerse en un lugar neutral, inmaculado e impoluto y que yo sea el loco, tendría que decir, mira, acá no digas eso, andá y decíselo en su canal, o bueno, nada. Él le clava corazón y avala sus dichos, listo. Cuestión que yo le dije a quien me vendió las cartucheras, quiero esa calidad en color gris y negro. Comenté que no sirvieron. Se gastaron de andar dentro del bolso. Bueno, nada. Ustedes saben que estoy catalogado como esquizofrénico, con delirios de personalidad, trastornos de la conducta, ataques de ira. Bueno, llegué a leer en un comentario, yo le avisé que nada tenía que ver la cartuchera gris con la cartuchera que yo diseñé. Ahora veo un short, que eso me parece que está medio preparado. No porque este canal tenga muchas visualizaciones, pero medio que me metió el dedo en el culo, me siento un poco zarpado y ustedes saben, cuando yo me siento zarpado salgo. Hay un short del canal de la esvástica donde
herramientas, donde se ven cartucheras a granel con el logo y se ve una sola gris y negra. O sea, de no tener nada que ver el tema una cartuchera con la otra, ahora hay cartucheras gris y negras con el logo correspondiente. Bueno, evidentemente el loco esquizofrénico enfermo con delirios persecutorios y enemigos imaginarios no había mentido. No quiere decir que el tipo sea responsable, yo a él no se la compré. En su momento se puede decir que me obsequió o cambiamos por otra cosa que en este momento no me acuerdo sinceramente, la cartuchera por algún otro objeto que a él por ahí le sirvió. No me gusta que me regalen nada, entonces estoy seguro y convencido que algo intercambiamos. La cartuchera, la naranja, verdaderamente va como piña. En mis manos ha sufrido de todo. De hecho, la ataba en la moto y andaba yendo de un domicilio para otro y la ataba así nomás. Y un par de veces me pasó que quedó sostenida por la soguita y arrastrando. Pero no de maldad, de usarla y en la vorágine del trabajo, bueno, que nada, se dañe. La dejé de usar porque me dejó a gamba el cierre, explotó, se rompió producto de trabajar tan estirada porque yo le metía francesa de 12 pulgadas, llave para caño de 1 pulgada, o sea, la sobrecargaba a la cartuchera. Pero se ha ido ganando esa confianza para que uno haga esas cosas, o sea, ha resistido bien y la usé casi un año. Como dije, quise comprar la misma calidad, pero gris y negra para cortar un poco y desvincularme totalmente. Y el vendedor me dijo, hay dos calidades. Esta creo que estaba, no les quiero mentir porque pasó tiempo. Creo que estaba a 9 pesos con 80 una, la más económica, exactamente igual, pero más económica. Y 17 pesos, eso me acuerdo clarito porque compré las dos, eran 34. Las retiré por atrás de Ramos, no me acuerdo exactamente, también tendría que hacer bastante memoria. Pero la cuestión es que ahora aparecen cartucheras gris y negra con el logo de la esvástica de herramientas. Seguramente ese video, esto me lo está diciendo en psicología, yo no sé tanto de psicología, pero tuve en el industrial, de la mano de un profesor espectacular, Gómez Domingo, el alter, uno de mis alter que tengo, me dice que quizás está armado para que uno saque el tema a la luz nuevamente, se comience a hablar de las cartucheras. Obviamente este no es un canal famoso, ni mucho menos. Está 2 escalones más abajo que el canal más obtuso del nicho de herramientas de YouTube. Pero bueno, nada. Me llamó la atención ver la cartuchera gris entre tantas naranjas. Ahora seguramente el suscriptor y admirador, no sé si lo quiere tanto a él o me odia a mí. Creo que su apellido es Santiago. Tendría que ver en los comentarios si es que están todavía. Pero nada. Siguen con el puterío de las cartucheras. Siguen con el puterío de las cartucheras. Yo conté una cosa. No se me creyó. Yo conté mi verdad. Y no me gusta que desconfíen de mi palabra. Porque yo, cuando me mando una cagada, la digo. La acepto y me la banco. Y si estoy diciendo la verdad, bueno, nada. Compren la cartuchera gris, que ahora seguramente va como piña, y disfrútenla. Les mando un saludo. 9 minutos. Ya está. Ya está. Ahora sale un video. Ahora sube un video. Ya van a ver.
Pero bueno, nada, ¿vieron cómo es? Y ahora que dije esto va a decir, ah, se cree que porque salió a decir eso yo voy a subir un video, ¿quién se cree que es? Y los chupaculos que le gusta por ahí, dice, "Hey, por ahí le digo una Nipex, qué sé yo, por ahí cuando anda en sus viajes por mi pueblo me tira una Nipex, un destornillador Hilti. Y nada, ya, vos no tenés nada que explicar, vos no tenés nada que explicar, el loquito es el otro, el enfermo es el otro, bebé, bebé, bebé. Llévense este paquete pa' Mendoza, putos.